es darle un sentido institucional, porque si algunas personas tenían dudas sobre la legalidad de este proceso, o podían pensar que lo que iban a hacer no estaba reconocido oficialmente, no era un derecho reconocido ni en el Estatuto, ni en la Constitución, ni a nivel europeo, pues tengan claro que no. Tengan claro que esto es un derecho reconocido internacionalmente. Y la razón es que la democracia está por encima de cualquier ley, es a favor del pueblo y de las personas. España firmó el reconocimiento de los derechos de las personas, la Carta de las Naciones Unidas, y en esa carta se reconoce el derecho de las personas a la autodeterminación de cada uno de nosotros, a ser lo que libremente creamos y podamos ser. Y esto está firmado y tendrán que cumplirlo, quieran o no quieran. Y el negar y el negar y el negar hasta el infinito no te va a dar la razón.